Bien, hoy estamos en Colosenses 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Este es el texto que vamos a estar estudiando en este video. El texto, bueno, tiene como tema la oración de Pablo, porque al nosotros estudiar el pasaje, es obvio que lo que estamos viendo, lo que estamos entendiendo en este texto no es otra cosa que los motivos por los cuales Pablo ora por los hermanos de Colosa y que se los hace saber en este pasaje. Lo que nosotros hacemos entonces es hacerle preguntas a ese tema. Preguntas como ¿por qué? ¿Por qué es que ora Pablo? ¿Cómo ora? ¿Cuánto ora? O sea, puedes hacer todas las preguntas que quieras o simplemente es recorrer el pasaje e ir tomando nota de todas las cosas que aprendas sobre esta oración de Pablo. Cuando lo hacemos vamos a descubrir algunos datos importantes, vamos a descubrir el motivo por el que Pablo ora. Pablo está orando para que Dios le conceda a ellos el conocimiento que ellos necesitan para hacer la voluntad de Dios. Mira, lo puedes ver por acá por el versículo 9. Nota cómo él dice que ellos no cesan de orar por ellos, por vosotros, o sea, los colosenses, y de pedir que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad, o sea, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y aquí tienes el por qué, el para qué él ora, para que ellos anden como es digno del Señor. Entonces ahí tú tienes la razón por la cual Pablo ora por ellos. Ves también que Pablo, además de orar y de pedir por ellos, también da gracias al Señor. Él da gracias al Señor y Dios Padre, porque ha escuchado de la fe de estos hermanos y del amor que ellos tienen hacia todos los santos. O sea, todas esas cosas puedes irlas descubriendo en la medida que vas leyendo. El punto es ese, que vayas tomando nota de todo lo que el pasaje te va mostrando acerca de esta oración. Cómo ora, por qué ora, cuándo ora, qué pide exactamente, todos esos datos. Eso nos lleva a nosotros entonces a lo que viene siendo el punto del pasaje. Recuerda que el punto del pasaje es una oración corta que resuma de alguna manera de lo que trata este pasaje, sin interponer tu interpretación personal del texto, solamente que habla. Entonces el punto de este pasaje es que Pablo ora por los colosenses para que Dios les conceda el conocimiento, para que Dios les dé conocimiento de su voluntad y así ellos puedan agradarle en todo. Ese es el punto. Nosotros ponemos el punto del pasaje porque eso es lo que nos ayuda a nosotros a ser observadores, a tratar de poner en nuestras palabras lo que el texto ya dice. Pero no nos quedamos con el punto, nosotros necesitamos también entender el para qué del texto. Y para eso nosotros siempre buscamos en el texto imperativo, no solamente imperativo, siempre decimos que buscamos todo aquello que en el texto nos exprese de alguna manera algo que el lector debe hacer a la luz de lo que se les está diciendo. Como puedes ver, todo esto que yo he marcado en verde tiene que ver con cosas que Pablo espera que ellos hagan. Pablo quiere que ellos anden como es digno del Señor, que le agraden en todo, lleven fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Quiere que ellos sean fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria, para que tengan toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Todas esas cosas Pablo las desea de ellos. ¿Y cómo es que ellos logran eso? ¿Cómo es que ellos van a vivir de esa manera? Él lo dice, ellos necesitan ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que es lo que le va a permitir a ellos, al ser llenos de ese conocimiento, de esa voluntad, es lo que le va a permitir a ellos andar como ellos deben andar. Viéndolo así, viendo esos datos, entonces nosotros podemos pensar en la siguiente razón del texto. Pablo quiere que ellos sepan que necesitan conocer la voluntad de Dios para vivir una vida que le agrade. Y esto es muy importante. Quiero
que prestes mucha atención a esto que te voy a decir ahora. Cuando yo estoy pensando en lo que viene siendo la razón del texto, yo estoy poniéndome en los pies de la audiencia, de las personas a las que se les está escribiendo el texto. Yo no me puedo poner en los pies de Pablo, porque yo no soy Pablo. Yo me pongo en los pies, en este caso, de los hermanos de Colosa, los creyentes allí, que son los que están recibiendo la carta. Yo tengo que ponerme en sus pies y preguntarme, si yo recibiera esta carta, el autor, Pablo, ¿qué es lo que él quiere que yo haga en respuesta a lo que él está diciendo? ¿Qué espera de mí? Entonces, como tú tienes un texto, donde en este texto no hay explícitamente dicho lo que debes hacer, sino que de una manera clara vemos que Pablo les expresa a ellos su motivo de oración por ellos. En ese motivo de oración, nosotros podemos deducir lo que, lo que él quiere que ellos sepan. En este caso, la respuesta es una respuesta de conocer. ¿Por qué de conocer? Vuelvo y repito, porque solamente tenemos información, lo que Pablo está diciendo. Entonces, Pablo quiere que ellos conozcan, que ellos sepan específicamente que para vivir una vida que agrade a Dios, ellos necesitan conocer la voluntad de Dios. Ellos conocen esa voluntad, crecen en el entendimiento de esa voluntad de Dios, bueno, por medio de la obra de Dios en sus vidas. Por eso Él ora por eso. Y es de esa manera que nosotros podemos llegar, podemos entender cuál es la razón específicamente de este texto. Recuerda que razón no es lo mismo que el punto. En el punto, yo estoy viendo lo que dice. Estoy respondiendo a esta pregunta. ¿Qué dice? Pero en la razón, ya yo estoy reflexionando y ya yo estoy sacando conclusiones de lo que se espera, de los motivos, del propósito del autor al escribir el texto específico que yo estoy estudiando. Una vez yo tengo esto, entonces paso a pensar en la orden. En la orden recuerda que es la manera en que yo voy a responder de maneras prácticas, o si lo quieres ver de otra manera, las aplicaciones que yo encuentro del texto. Pero lo primero que yo hago es ver cómo el pasaje me habla de Jesús, me habla del Evangelio. Y vemos que en este texto aprendemos que la fe precede al amor por los demás. Lo puedes ver en el versículo 4 y lo puedes ver en el versículo 5, donde vemos que esa fe y ese amor por otros es un resultado de la obra del Evangelio en la vida de ellos. Míralo ahí. Dice que Pablo, habiendo oído de la fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa, lo que produce esa fe y ese amor, la esperanza que ellos tienen guardada en los cielos, la esperanza que os está guardada en los cielos, como de la cual ellos escucharon, oyendo la palabra verdadera del Evangelio. O sea, el Evangelio les dio a ellos una esperanza y esa esperanza produce un fruto. Mira cómo continúa diciendo, dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. ¿Qué cosa? El Evangelio. ¿Y qué está produciendo ese Evangelio en el mundo? Lleva fruto y crece. ¿Ok? También en vosotros desde el día en que lo oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. El Evangelio produce un fruto en la vida de las personas, produce amor, produce fe, produce ese crecimiento en la vida de los creyentes. Esta es una realidad en la vida de los colosenses, una realidad en la vida de cualquier creyente. Y eso es algo que aprendemos aquí. Aquí vemos expresamente cómo el pasaje nos habla del Evangelio, nos habla de Jesús. También en los versículos finales vemos que es en Jesús en quien tenemos redención y el perdón de nuestros pecados. Pablo lo deja claro al final del pasaje, dice, en quien tenemos redención en su sangre y el perdón de pecados. Y ahí tú tienes como el pasaje pues da testimonio del Evangelio de Jesucristo. Habiendo visto esto, entonces podemos pasar a las enseñanzas.
Recuerda que nosotros buscamos el Evangelio, ¿por qué? Porque nosotros no queremos extraer principios morales del pasaje sin conectarlo a lo que ya a la obra de Cristo por nosotros. Nosotros no queremos salir del estudio pensando yo debo hacer esto, aquello, sin entender lo que ya ha sido hecho por mí, sin entender que Cristo se entregó, que a través de él yo soy redimido, soy perdonado y que la fe en él produce pues toda esta obra de amor, de todo este crecimiento, todo este tipo de actitudes que se esperan de mí son un producto de lo que ya Cristo hizo por mí. Entonces, nosotros pasamos luego a buscar enseñanzas. Lo primero que hacemos son encontrar enseñanzas. Y en este pasaje hay muchas enseñanzas. Y siempre que hablamos de enseñanzas, yo animo siempre a que busques enseñanzas sobre Dios, enseñanzas sobre los creyentes, enseñanzas sobre el tema del texto que es la oración, eh, sobre el Espíritu, sobre Jesús. Y aquí no las pongo porque ya las encontré acá arriba cuando estuve reflexionando acerca de cómo el pasaje me da testimonio de Jesús y de su obra. Pero hay varias cosas que puedes aprender. Aprendes que Dios nos hace partícipes de la herencia de los santos en luz, que Él nos libra de la potestad de las tinieblas, nos traslada al reino de su Hijo. En cuanto a la oración, podemos aprender en este pasaje que es el medio para obtener conocimiento de la voluntad de Dios para vivir esa vida que le agrada a Dios. Yo necesito orar para que eso sea una realidad en mi vida. Como creyente entiendo que yo necesito conocer la voluntad de Dios para vivir vidas que le agraden a Dios y que necesito ser fortalecido con poder para poder ser paciente, para poder tener un carácter pues maduro, como Dios espera de mí. Aprendo en cuanto al Espíritu, que es el que produce el amor entre vosotros o entre nosotros. Esas son enseñanzas que yo aprendo del texto. Luego busco reprensión. Reprensión es otra cosa que es como el pasaje me confronta en mi vida personal. Y una de las cosas que puedo notar, en la cual soy confrontado en este pasaje, es que no es un motivo constante de oración, no es un motivo constante de oración en mi vida. Probablemente tú concuerdes conmigo también en que quizás no sea un motivo de oración constante en tu vida. Oras por muchas cosas, pero es probable que no ores de manera constante por ti, por tu familia, por tus hijos, si eres un pastor, por los creyentes que Dios ha puesto tu cuidado para que ellos puedan ser llenos de ese conocimiento de Dios, para que puedan vivir esas vidas que agradan a Dios. Busco corrección. Corrección es cuando algo yo lo veía de una manera, pero entonces a la luz de este texto, ya sea un pensamiento, una manera de actuar, una manera de vivir, yo lo cambio por otra manera de actuar. Y mira, una de las cosas que yo creo que podemos corregir, o este pasaje nos llama a corregir, es el pensar que con enseñar a las personas la palabra de Dios es suficiente para que ellos conozcan cómo deben vivir. Es importante, por supuesto que en la palabra encontramos la voluntad de Dios, encontramos cómo vivir, pero yo tengo que acompañar el enseñar, el compartir esa palabra, el compartir ese conocimiento de la palabra con la oración, para que Dios, para que Dios permita, para que Dios haga que ese conocimiento intelectual pase a ser una realidad en la vida de los creyentes, en la vida del pueblo de Dios, en la vida de mis hermanos en Cristo, en la vida de mi familia, de mis hijos. Yo tengo que orar, tengo que hacer de eso una práctica constante en mi vida. Instrucciones hay varias, pero la más clara en el pasaje es que yo debo orar a diario por mí y por otros para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Por supuesto, hay muchas más instrucciones en el pasaje. Podemos encontrar un ejemplo, pues, el ejemplo de Pablo, podemos encontrar el ejemplo de los hermanos de Colosa, de su amor por los demás. Podemos encontrar también quizás como una instrucción en el pasaje, viendo el ejemplo de Pablo, el hacer partícipes a otros de cuánto nos importa y nos interesa su crecimiento, porque algo que hace Pablo al manifestarle y mostrarles a ellos que él ora, es hacerles saber también que de alguna manera ustedes me importan. Yo dedico tiempo a ustedes, yo oro por ustedes,
yo quiero estar al tanto de la vida de ustedes, quiero verlo crecer. Y eso es importante, que la gente pueda saber también que hay alguien que se interesa por ello. Que nuestros hermanos en Cristo puedan saber que nosotros nos interesamos y que también podamos pensar en que necesitamos que otros oren por nosotros y estén pendientes de nuestra vida espiritual. Bien, eso es todo en el video de hoy. Es lo que hemos podido aprender en Colosenses capítulo 1, versículo 1 al 14. Como siempre te animo a estudiar un poquito más por ti mismo para que puedas sacar muchas más enseñanzas que las que yo te puedo compartir en este video. Un abrazo y hasta el próximo video.